Hola, gente de mente. Pues bienvenidos a este primer episodio de Gente de Mente 2024 y tenemos el gusto de abrirlo con el profesor Pedro Vélez. Es, aparte de que es una persona que se dedica al área de la física y que está súper interesante, y ahorita vamos a ir conociéndolo y hablando de temas muy, muy padres con él. Él pertenece también a nuestra linda comunidad de Mindshop. Entonces, pues un gustazo tenerte aquí, Pedro. Bienvenido. Itzia, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y un placer que es el primer episodio del 2024. Lo bautizaste. Teníamos que empezar por algo, ¿verdad? Claro que sí. Pedro, pues para los que no tengan el gusto de conocerte, ¿nos podrías platicar un poquito cuál es tu formación, a qué te dedicas? Claro que sí, con mucho gusto. Como lo comentaste, actualmente soy el profesor de física de Mindshop. En Mindshop, que es una comunidad de educación continua para quienes no nos conozcan aún. Doy dos ciclos de física. Como siempre, arranqué con un ciclo hace 2 años que se llama Filosofía Natural, en donde la intención es un ciclo de física para una persona de cualquier campo de estudio. Entonces, tomamos un enfoque histórico desde muy el pasado, cuando se empieza a separar el mitos y el logos, y cuando empezamos a buscar explicaciones racionales a los fenómenos que observamos en nuestro universo y empezamos a dejar un poquito de lado los dioses, la mitología y este otro tipo de explicaciones que eran las que más abundaban. Este es Mágicas. un curso, perdón, Explicaciones mágicas. exactamente, explicaciones mágicas. Y es un curso completamente introductorio y los llevo de la mano históricamente con la forma de pensar, con diversos argumentos, hasta que al final cerramos ya con lo que es una teoría científica newtoniana, de hecho, y que sirve como introducción para el ciclo 2, en donde hablamos de mecánica newtoniana y relativista. Hablamos de nuestro universo a gran escala, desde objetos que podemos observar a simple vista, la pluma, la computadora, el cuaderno, la libreta, los audífonos, por qué se comportan de la forma en la que se comportan, hasta las estructuras realmente gigantescas de nuestro universo, agujeros negros, galaxias, etcétera. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos el día de hoy de la gravedad, ¿no? Es lo que hago para Mindshop. Para platicarles un poquito de mi formación, yo soy ingeniero en sistemas computacionales como primer carrera. Después hice un año de la maestría en físico-matemáticas aquí en México en el Instituto Politécnico Nacional. No era realmente el tipo de física y matemáticas que yo quería estudiar, por eso la abandoné. No, no quiero decir que sea malo, al contrario, simple y sencillamente yo quería otras ramas de la física, ¿no? Y de las matemáticas. Hay gran cantidad, hay óptica, hay electrónica, hay mecánica cuántica, hay un montón de ramas de la física y simplemente el instituto aquí pues no era realmente lo que yo quería hacer. Siempre me han gustado mucho las matemáticas y siempre me han gustado en un sentido más aplicado que puro. La Ujú. relación con la física y con la tecnología, que es de lo que más me apasiona. Era más o menos lo que buscaba y no lo encontré aquí. Entonces lo dejé a la mitad y luego tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y empecé a estudiar en Stanford y ahí hice mi maestría y mi doctorado. Mi maestría y mi doctorado son en un instituto híbrido que combina las matemáticas, la computación y la ingeniería, que es realmente lo que más me gusta. Mi maestría la hice en teoría de números en cómputo cuántico. Estuve yo haciendo investigación en algoritmos para resolver problemas de teoría de números, que si gustas ahorita hablamos un poquito más de teoría de números, pero con algoritmos de computación cuántica. Y luego mi doctorado realmente es en matemáticas, matemáticas aplicadas a la computación cuántica. Y tal vez han escuchado un poquito, ¿no? De este mundo cuántico que es probabilístico, que es incierto, que no sabemos realmente cómo se comporta. Y en cualquier fenómeno cuántico, cuando nosotros intentamos observarlo, ocurren cosas
que creemos que no deberían ocurrir. El famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Que en base a si se mide o no se mide, tiene resultados diferentes. Pues lo mismo pasa con las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, cuando corren un algoritmo cuántico y llegan a un resultado, hacer la medición de ese resultado es destructivo. Rompes el estado cuántico y al final únicamente obtienes un resultado en base a una probabilidad. Es decir, qué tan probable es que yo tenga la respuesta correcta o qué tan probable es que al hacer la medición de esa respuesta haya destruido el estado correcto y acabe con basura. Entonces, mi Claro. doctorado se enfocó a crear métodos y modelos físico-matemáticos para reducir o para manejar mejor esos errores que se encuentran, o al menos para poder saber si cuando hiciste la medición la hiciste con error o no. Y ahí usamos algo que se llama, bueno, en lo particular estoy investigando algo que se llaman cuasipartículas no abelianas y, y para hacer un símil con la vida cotidiana, casi todos hemos escuchado la frase, el orden de los factores no altera el El producto. producto. Ujú. Y eso en matemáticas hablamos de un grupo abeliano. Si algo en matemáticas se comporta como grupo abeliano, no importa si tú multiplicas primero A por B por C, o B por C por A, o Sí, C por siempre A va a por ser B, el mismo. te va a hacer lo mismo. En un grupo no abeliano, sí importa. En un grupo no abeliano, como por ejemplo la multiplicación de matrices, sí importa en qué orden tú las multiplicas. Cambia por completo el resultado. Entonces, mi investigación estuvo enfocada en cuasipartículas, que son partículas que no de una realidad tan definida como un protón, un electrón, algo por el estilo, que típicamente se manifiestan en dos dimensiones, pero que son no abelianas. Y entonces sabemos, en base al resultado final, cuál fue el orden de los factores que intervino. Y con eso podemos encontrar un poquito más de luz acerca de los errores que suceden a nivel cuántico. Nada más para ir entrando como un poquito en contexto, eh, ¿qué tanto se batalla? Porque, bueno, para las personas que no estemos o que no estamos muy empapados en la física cuántica, entiendo que hay una serie de leyes que se aplican a la vida en general, ¿no? Leyes Sí. físicas que se aplican a la vida en general, pero cuando entras tú, corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor digo una sarta de burradas, pero cuando entras tú al mundo cuántico, estas leyes muchas veces no se aplican como tal, ¿sí? O sea, Es, ¿sí? es correcto. Al día de hoy la física moderna, al menos en lo que entendemos por mecánica, y por mecánica básicamente entendemos cómo se mueve algo, cómo se comporta algo, cómo pasa de un lugar a otro, cómo lo atrae la gravedad, cómo lo avienta la gravedad, por así decirlo, o cómo se crea nuestro planeta, nuestra luna, nuestro sistema solar, etcétera. Eso es la mecánica. Y la mecánica la describimos con dos grandes leyes. Por un lado, tenemos las leyes de la relatividad, que básicamente es una descripción muy avanzada de la gravedad y de objetos, como decía, a gran escala. Y por otro lado, tenemos el mundo de lo microscópico. Entonces vamos en órdenes de magnitud completamente diferentes, de lo muy grande a lo muy pequeño, Hasta las partículas elementales. hasta las partículas elementales y subpartículas. A mí me gusta comentar que realmente tenemos un zoológico de partículas, porque no solo existe, como aprendemos a veces en la educación media o en la educación superior, el protón, el electrón, el neutrón, etcétera. Tenemos Aparte de hasta los eso, bosones, sí, tenemos los bosones, quarks, los ajá, fermiones, y cada protón tiene hadrones. quarks, que son fermiónicos, y cada neutrón, y luego los electrones, y luego los neutrinos, y luego las partículas mediadoras de fuerza, que el bosón de Higgs, que los fotones, que los bosones Gauss, que comunican la interacción nuclear débil y fuerte. Y hay otra familia de subpartículas que tienen realidades virtuales dentro de la teoría cuántica de campos. Y sí,
Cuando entramos al mundo microscópico, al menos las leyes típicas de movimiento o de definición de un estado concreto no aplican. Hablamos de superposición y hablamos netamente de probabilidades. El famoso experimento de Schrödinger, ¿no? Que el gato está vivo y muerto a la vez. ¿O cómo? O sea, está vivo y muerto a la vez. Pues así las partículas elementales y las superpartículas es una superposición de estados y desde nuestro mundo macroscópico no podemos observarlos con el detalle suficiente para encontrar exactamente sus valores. Entonces, como tú decías, las leyes a las que estamos acostumbrados en el mundo macro, en el mundo micro, se comportan de una forma probabilística, no determinista. Ah, ok. Y eso es lo que tú estás estudiando, o lo que de Eh, lo que tú te orientaste en el doctorado. exactamente, en el otro yo me orienté precisamente al mundo micro, a un subconjunto, como cualquier otro, no muy pequeño de ese mundo micro con una aplicación particular. Y qué padre. Mira, yo me estoy imaginando así como muchas cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención y que lo he platicado con otros especialistas de distintas ramas es cómo la vida de repente nos va formando para que nos vayamos orientando al interés del estudio de ciertas cosas, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue que porque tú dijiste cuando estabas dentro de aquí del poli, dijiste, está padre, pero no es lo mío, ¿verdad? ¿Cuándo fue ese momento donde tú dices no? O sea, esto no, ¿y por qué? O sea, ¿hubo una influencia en particular de algún físico, de alguien que te inspiró? ¿O cómo estuvo eso? Ok, siempre me gustaron las matemáticas. Creo que es raro, ¿no? Pero Desde la desde, primaria. desde antes de la primaria, desde muy, muy pequeño, me apasionó mucho y no sabía yo, ¿no? ¿Verdad? Qué eran las matemáticas, pero toda la parte de los números, de cómo se comportaban los sistemas, cómo evolucionaban como el tiempo, las sombras, cómo cambiaban con respecto a la hora del día, qué tanto influía la posición del sol en el horizonte con respecto a qué tan larga o corta era tu sombra. Cosas por el estilo me llamaban mucho la atención. Y más o menos, digo, cuando era niño, como todo mundo, queremos ser 20.000 cosas, ¿no? Piloto aviador, astronauta, quise ser médico también. Me apasionaba mucho la parte de la medicina, me encantaba. Y me encantaba también la tecnología. Siempre cualquier cosa que funcionara con electricidad me intrigaba y solía desarmar las cosas para ver cómo Eso te iba a funcionaban. preguntar, ¿desarmabas cosas? Desarmaba cosas y provocaba cortocircuitos en mi casa y bueno, hacía muchas cosas de niño que me llamaban la atención y quería saber cómo funcionaba. Al final, cuando elegí qué estudiar de carrera, me incliné por ingeniería porque me gusta la parte físico-matemática, pero aplicada a resolver problemas y aplicada sobre todo a la tecnología. El crear, el diseñar. El concepto de algoritmo me gusta mucho, es un ente matemático que es determinista, que tiene una serie de pasos, que tiene una complejidad, que tiene una complejidad en memoria y en tiempo. Me gustó mucho esa parte y decidí estudiar ingeniería en sistemas en ese momento. Yo ya sabía que quería estudiar algo más, algo diferente. Cuando me gradué de la ingeniería, realmente yo quería hacer mi doctorado en inteligencia artificial. Era, era como que lo que me llamaba la atención en ese momento, porque decía, Es tecnología, es aplicada, es igual, tiene mucha parte en matemática, muchas matemáticas discretas, muchos árboles de decisión, y es tecnología, y empezaba a estar de moda el término. Yo acabé la ingeniería en el 2005. Ya para el 2005 se hablaba, ya había un par de clases dentro de la ingeniería de inteligencia artificial, ya había libros interesantes, ya había propuestas de algoritmos interesantes, no había el poder de cómputo como lo hay hoy en día, no había la cantidad de datos que hay hoy en día. Entonces, como que yo quería hacer algo en computer science, en inteligencia artificial, algo por el estilo. Y las primeras veces que apliqué a universidades para hacer algo por el estilo, pues no me aceptaron. Digo, también apunté a las estrellas, ¿no? Creo que es importante mencionarlo.
Y es común, ahora lo entiendo, ¿verdad? Es común no ser aceptado la primera vez que aplicas a un plan por el estilo. Tuve la oportunidad por medio de eh, estuve colaborando en el Politécnico Nacional desde mi carrera en dos centros de investigación, en el Centro Nacional de Cálculo y en el Centro de Investigación en Cómputo. Era becario de algunos proyectos que había ahí interesantes. Fue mi primer acercamiento a la investigación de forma académica y un profesor me recomendó que aplicara a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas porque había cosas interesantes e incluso también aplicada a la tecnología, ¿no? Pero era más hacia el lado de tecnología de materiales o mecánica de estado sólido, cosas por el estilo, insisto, muy interesantes. Pero ya que estuve ahí dentro y pasó el primer y segundo semestre, me di cuenta que realmente no me apasionaba. Ujú. Realmente no me veía haciendo eso a largo plazo, ¿sabes? Decía, sí, sí quiero algo físico, matemático, ingeniería, pero no estoy seguro qué. Entonces deserté y más o menos cuando iba acabando mi segundo semestre me llegó una oportunidad de irme al extranjero. Entonces y fue una oferta laboral en ese momento para irme a trabajar a Silicon Valley. Entonces me llega la oferta, hago el proceso, me hacen ya una oferta de contratación, me voy para allá y empecé a trabajar y estando ya ahí, pues, tenía muy cerca la Universidad de Stanford, que también era de, de las que yo tenía como preseleccionadas para estudiar Computer Science, que era más o menos digo, lo Lo que que tenía en querías. mente en aquel momento, ¿no? Me empapé de los programas que tenía la escuela y me encontré con este instituto, que es el Instituto de Computación, Matemáticas e Ingeniería, se llama ICME en siglas en inglés. Vi lo que hacían, vi que era interdisciplinario, vi que tenía pues como que todos estos elementos que a mí me gustaban y dije, creo que esto es lo que realmente yo quiero hacer, ¿no? Como que te lo mandaron a hacer a medida. Dije, esta mezcla de ingeniería, matemáticas, computaciones es lo que realmente me apasiona, quiero entrar ahí. Apliqué, cuando se abrieron las vacantes, apliqué. Me rechazaron la primera vez. La segunda vez que apliqué ya logré entrar al programa de maestría. Y yo todavía he enfocado como algo de machine learning, inteligencia artificial, algo por el estilo. Pero ya cuando empiezas a hacer investigación independiente, empecé a abordar unos problemas abiertos que había en teoría de números. Teoría de números es la parte formal de las matemáticas que analiza eso, los números, que nos dice, mira, hay infinitos más grandes que otros, por ejemplo. Hay números enteros, hay números naturales, hay números racionales, que son las fracciones. Hay números irracionales, como pi o como raíz de 2 que no los puedes escribir como una fracción y que tiene una cantidad infinita de decimales que nunca se repite. Y hay números trascendentales y hay números normales y una familia muy grande de números y hay problemas abiertos como la conjetura de Riemann y los números primos. O sea, hay un mundo fascinante y yo empecé a realizar investigación en algoritmos para resolver algunos problemas en ciertos tipos de números. Y justo cuando empiezo a hacer esa investigación, uno de los eh, sinodales, guías que teníamos ahí en el instituto, él fue el que me recomendó, me dice, mira, estos problemas no se pueden tratar con cómputo digital al día de hoy, pero hay algunas propuestas en cómputo cuántico Ujú. pueden ayudar a resolver lo que estás buscando. Y ahí cambió mi investigación y ahí empecé a tomar mis primeras clases de cuántica y mis primeras clases de algoritmos cuánticos. Es muy diferente un algoritmo que corre en tu computadora digital Ujú. no puedes tal cual ejecutar una computadora cuántica. Tiene otras consideraciones y peculiaridades muy diferentes, precisamente por este tema de que es, número uno, probabilístico y número dos, destructivo. ¿Cuál es la Entonces, diferencia, disculpa que te interrumpa, entre una computadora como nosotros la conocemos y estas computadoras cuánticas que entiendo no todo el mundo puede tener acceso a ellas? ok, las computadoras digitales tienen cualquier programa que ejecuten, al fin y al cabo es una representación de ceros y unos en la memoria.
Pero una computadora digital, si es una computadora de 2 bits, por ejemplo, puede tener cuatro estados, 00, 01, 10, 11, pero puede tener un solo estado por ciclo de reloj, o sea, un solo estado al mismo tiempo. Entonces, típicamente las computadoras digitales hacen iteraciones en donde para encontrar la respuesta al algoritmo, pues van variando, 00, 01, 10, 11, y van preguntando, ¿es esta la respuesta que espero? ¿Es esta la respuesta que espero? Y cuando la respuesta que espero, tienes la parada del programa de cómputo y tienes un resultado. Por ejemplo, sumar 2 más 2 es igual, es como si en la primaria, a ver, tengo 2 más 2 son 4 y acarreo 0, entonces es 0, 4, tengo el resultado 4. Y una computadora digital hace esto un paso a la vez. Va iterando por los posibles valores dentro de sus bits y bytes y al final encuentra un resultado. Ahora, hace miles de millones de operaciones por segundo, ¿no? Por eso nos da la impresión de que lo hace en tiempo real y de que lo hace muy fluido. Ujú. Por otro lado, las computadoras cuánticas se aprovechan del principio de la superposición de estados, en donde una partícula cuántica puede estar en más de un estado al mismo A la tiempo. vez. El gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces, si es una computadora igual de dos qubits, quantum bits, qubit, no tiene que ir iterando un paso a la vez, 00, 01, 10, 11, sino que al mismo tiempo tiene los cuatro estados posibles de su memoria, superpuestos cuánticamente. No tienes que estarte esperando a estas No tienes que, iteraciones de la computadora digital. no tienes que esperarte. Por otro lado, el, el, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos medir con precisión arbitraria cualquier cosa que queramos en el mundo cuántico. Entonces, cuando una computadora cuántica acaba de ejecutar su algoritmo cuántico y se detiene y lees el resultado, el principio de incertidumbre te dice que es probable. Es probable y es posible que te equivoques al hacer la medición. Entonces, a diferencia de un algoritmo determinista, Claro. un algoritmo determinista que va paso a paso en una computadora digital obtiene un resultado que es único para esa secuencia de pasos. Si no te En dice, un- es probable que sea dos. No, exacto, es son dos. dos. Y la computadora cuántica sí te dice, es probable con un Con un... 67% de probabilidad que este sea el resultado correcto. Ujú. Cuando diseñas un algoritmo cuántico, tienes que buscar que la probabilidad de un resultado correcto sea siempre mayor al 50%. Si no, no te sirve. Ujú. Si hay un algoritmo de un 67% de probabilidad, significa que de cada tres mediciones que hagas, las dos que se repitan es la buena y la tercera es el error. Entonces, si tu algoritmo, a pesar de la superposición cuántica de múltiples estados, te dice que la tasa de éxito es del 67%, tienes que ejecutarlo tres veces. Y los dos resultados que se repiten, ese es el bueno. Y con eso te quedas. Esas son básicamente las diferencias fundamentales entre un tipo de computadora y otra, y las diferencias entre un tipo de algoritmo y otro. Ok. Pero bueno, disculpa la interrupción. Estábamos en... No te preocupes. Y luego ya en la investigación, pues ya tuve que empezar a hacer mi investigación de algoritmos cuánticos y por eso mi maestría acabó siendo en cómputo cuántico aplicado a teoría de números. Y cuando tú entraste a la maestría, ¿tú ya llevabas tu idea o ahí mismo en el instituto te dieron, a ver, estas son las líneas de investigación, escoge la que te gusta? Hay líneas de investigación y tú escoges, pero si tienes que hacer una propuesta de investigación para cuando haces tu Stream of Purpose, tu escrito, tu ensayo de qué quieres entrar a estudiar y qué quieres investigar. Entonces, ya tienes una clara idea. Y en aquel momento yo estaba en... Hay algo que se llama números normales. Y los números normales es un número con decimales infinitos. Es un número que no se puede representar como una fracción. No hay forma de que lo representes como una fracción. Y aparte es un número
cuyo dígito siguiente o cuyo decimal siguiente tiene la misma probabilidad de que sea cualquiera de los dígitos. Esto quiere decir que, por ejemplo, pi, 3.1415926553, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente dígito sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 0? Si pi fuera un número normal, la probabilidad sería de un décimo para cada uno, porque son 10 tipos de dígitos, del Ujú. cero Del al cero 9. al 10. Ah, pues es un número normal y se llama número normal porque está normalmente distribuido. Ujú. Entonces, sí, va a ser infinito, nunca se va a repetir a sí mismo, nunca lo vas a poder representar como fracción, pero todos los números, todos los dígitos tienen igualdad de probabilidad de aparición. Y eso les da un carácter súper especial, muy, muy, muy especial, porque como son infinitos y todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer, en esos tipos de números tú vas a poder encontrar codificado de cierta forma cualquier cosa que te imagines. Esta charla, si la transcribimos y asignamos a la A el valor de 1, a la B el valor de 2, a la coma el valor de 28, etcétera, 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 en alguna parte de un número normal vas a encontrar esta charla. En el índice 4 millones, 5 mil millones, no sabes en cuál, Ujú. pero obligadamente cualquier segmento de información que te imagines lo vas a encontrar dentro de ese número normal. Las obras completas de Shakespeare codificadas de esa forma. Es como una melodía. O sea, como Una si yo toco una pieza musical y dices, bueno, en esta infinita cantidad de probabilidades, una va a coincidir con la pieza que estás tocando. no va a coincidir. Incluso cualquier melodía que te imagines va a estar codificada en un número normal. Y yo estaba trabajando en un problema que busca números primos de X cantidad de dígitos adentro de un número normal. ¿En qué parte del número normal ocurre ese número primo que tú, el primer número primo de X cantidad de dígitos que tú estás buscando? O algo por el estilo. Ah, esa fue más o menos mi propuesta de investigación que hice para la maestría con la que me aceptaron. Y ya que estaba trabajando en algoritmos digitales, fue que me recomendaron lo más probable es que la respuesta esté en cómputo cuántico, no en cómputo digital. Ujú. Y te fuiste a la cuántica. Y me fui y ahí fue que empezó mi camino a la cuántica. Y luego de ahí, ¿te sigues al doctorado De ahí o me sigo el doctorado en el con... mismo instituto, uno detrás del otro. Y ahí estuve trabajando ya más hacia la parte de modelos de hardware, modelos matemáticos para hardware de cómputo. Y el hardware de cómputo cuántico también es muy diferente del hardware de una computadora digital y usamos propiedades cuánticas de la materia. Hay lo que se llama los condensados de Bose-Einstein, Ujú. que es un estado de la materia diferente al sólido, líquido y gaseoso que todos conocemos, que es cuando cierto tipo de materia está muy, muy, muy fría, cerca del cero absoluto. Cuando la materia está en ese estado, pasan fenómenos como la superconductividad, por ejemplo, que cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero un cerámico enfriado a esa temperatura conduce mucho mejor que el oro la electricidad. Es un imán casi perfecto. Podemos crear imanes casi perfectos. Aceleradores de partículas como el del CERN que descubrió el bosón de Higgs y demás, usan superconductores para operar, para tener esas energías e impulsar la materia tan rápido. ¿Y usan oro o usan... Usan cerámicos enfriados a temperaturas muy, muy bajas, cerca del cero absoluto. Y se enfrían con gases, con helio, con nitrógeno líquido para mantener la superconductividad. Y eso es lo que impulsa, eso es lo que da la fuerza a los imanes para que hagan que los protones y los hadrones empiecen a circular cada vez más y más y más rápido. Ujú, Y ya en ese tipo de aplicaciones el oro ni siquiera da, la resistividad del oro es mucho mayor que la de cualquier condensador de Bose-Einstein. ujú, Y dentro de esos condensadores de Bose-Einstein se crean nubes de fotones que fácilmente se pueden convertir en qubits, en bits para cómputo cuántico. ujú, ujú. Y entonces, más o menos son algunos de los
de los principios con los que funcionan las computadoras cuánticas, ya hablando de hardware, que ya no es un chip de silicio, una oblea de silicio como la de una computadora digital, que igual funcionan gracias a un principio cuántico, ¿no? De transistores que se prestan un electrón o un electrón pasa de un lado a otro. Pero en este caso ya haces un qubit por completo con estados superpuestos. Ya en el doctorado hice investigación en modelos de hardware para computadoras cuánticas y enfocado por completo en cómo reducir los errores propios del principio de incertidumbre y de la naturaleza aleatoria de la mecánica cuántica. Entonces, ah, vamos buscando partículas y cuasipartículas que tengan propiedades, como te contaba, no abelianas, por ejemplo. No abelianas es un método de hacerlo. Hay muchos otros métodos de corregir y de encontrar errores. Yo trabajé en la parte no abeliana y el objetivo era encontrar combinaciones de estados que fueran no abelianos para que al final cuando tuvieras el resultado pudieras más o menos encontrar el orden en el que se ejecutaron las operaciones, incluida la lectura, y compararlo con el orden que debió ser la ejecución. Y si no era ese el orden, sabes que hay un error. Y si sí era el orden, sabes que la probabilidad de error se disminuyó mucho. Ajá. Oye, y en cuanto a aplicaciones prácticas, porque me imagino, por ejemplo, todo esto está dirigido a inteligencia artificial, o sea, a ir eficientando los procesos de toma de decisión. Hay en computación digital hay una familia de problemas que se llaman intractables o intractability en inglés es el término técnico. Y eso significa que existe una solución, que conocemos cómo resolverla, que hay un algoritmo, pero que el tiempo de ejecución de ese algoritmo es de un orden de magnitud tan grande que lo hace inviable. Y hay algoritmos, por ejemplo, toda la seguridad bancaria de nuestra banca en línea, de los tokens y demás, se basan en intractabilidad. Se basa en una clave bancaria de un SHA-512, por ejemplo, que es Mm, común, o en el Bitcoin, o en cierto tipo de aplicaciones que son basadas en la criptografía. mm. Ah, hay la forma de vulnerarlos. Conocemos el ataque bruto, conocemos el algoritmo de ataque bruto que va a violar esas claves de seguridad. Pero el tiempo de ejecución para romperla, estamos hablando de un tiempo más grande que la edad de nuestro universo. Pero se puede. Ok, se puede. Dado un tiempo infinito, todo es posible. Sí. Y esos son problemas intractables. Tenemos la solución, pero para términos prácticos no podemos ejecutarla. Y el cómputo cuántico ayuda mucho por la superposición de estados. Si desarrollas un algoritmo cuántico para ese tipo de problemas, puedes encontrar la solución muchísimo más rápido. Te lo puedes Claro. encontrar en milisegundos en lugar de De miles y años. millones de Ajá. años. Exactamente, ¿no? Así, bueno, esperamos a que nuestro universo se vuelva a recrear a sí mismo y ya tenemos la solución. Eso es intractable. Adicional, el cómputo cuántico, bueno, muchos problemas de inteligencia artificial son intractables. Sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos el poder de cómputo. O no lo teníamos. Hoy en día que ya es mucho más barato y más escalable, por eso es que ya se pueden ejecutar modelos como un GPT o algo por el estilo, que ya se conocía el modelo matemático, pero era intractable. Ahora el hardware es baratísimo de lo que era décadas atrás incluso. Sí, de hecho ya lo puede tener accesible cualquier persona que tenga un equipo básico con internet. Exactamente. Ya es un cómputo distribuido a gran escala, con internet de muy buena velocidad, para que te dé la ilusión de que es casi instantáneo. Pero hay otros problemas que son intractables y algunos de los más fascinantes incluso tienen que ver con medicina, con biología molecular. Hay, hay una teoría que dice que el mecanismo de réplica del ADN, seguramente tú sabes mucho más que yo, que el ADN se replica la cadena igualita una y otra y otra y otra vez sin falla. Hay un paper bien interesante que describe o que explica este replicamiento con un fenómeno cuántico, con el fenómeno del salto cuántico. Pero es apenas una propuesta de cómo es que sucede la replicación de ADN. Una computadora cuántica podría ser una simulación cuántica
Una Porque justo simulación apenas estoy cuántica sola puede. imaginando, ¿no? Es como el código genético Ajá, que va codificando, pero aunque sea, por ejemplo, en el cuerpo humano, es maravilloso como un solo código genético sabe cuándo tiene que ser un ojo y cuándo tiene que ser una mano y cuándo tiene que, porque es el mismo código en todo nuestro cuerpo, sin embargo, las superespecializaciones de qué es lo que finalmente va a ser, es ahí la magia ocurriendo, ¿no? sí, sí, la Con mucha especialidad de precisión. las células. Ajá. Y definitivamente tiene que haber un fenómeno cuántico ahí en el fondo. Y la única forma de simular un fenómeno cuántico es con una máquina cuántica. Una computadora digital es intractable el algoritmo para simular la mayoría de los procesos cuánticos. Y entonces las computadoras cuánticas nos permiten hacer simulaciones cuánticas. Y cuando ya estén más desarrolladas y más estables, nos van a ayudar muchísimo en esta parte de secuenciación de ADN, en biología molecular, en bioquímica, en astrofísica, en astroquímica. O sea, hay unas aplicaciones ahí enormes esperando su tiempo, mucho más allá de la inteligencia artificial. Oye, y por ejemplo, me salta la duda, así como nosotros en el área médica, en biología molecular, de hecho, de repente avanza tanto la ciencia que nos empezamos a envolver en cuestiones éticas de qué tanto tendríamos nosotros, seres humanos, ¿no? Que interferir, por ejemplo, en el caso de la clonación. O sea, no es que no se puedan hacer las cosas, pero te topas con barreras de qué tanto puedes tú meter la mano en pro de la ciencia y del avance y otras como que te detienes un poco por las implicaciones, pues incluso no, no tanto morales, pero sí, por ejemplo, la creación de superhumanos, ¿no? O sea, ese es un tema ético, biológico que nosotros tenemos enfrente. En el área de la física no te has topado con cosas así, o sea, porque el conocimiento es mucho y avanza muy rápido, pero que de repente les dé miedo decir, oye, espérate. Y hay una carga ética, moral importante, ¿no? Sobre todo cuando lo ves del lado de aplicaciones militares o armamentistas, Ajá, porque, y digo, típicamente las grandes, al menos del siglo pasado y este, las grandes revoluciones en física han sido apoyadas en cierta medida por intereses militares armamentistas. Claro está. La física, desde que alguien descubrió el tiro parabólico e imaginó una catapulta, exacto. o un arco con flecha, o una onda para lanzar una piedra, que decir, oye, con mi mano, ¿qué velocidad puedo lanzar la piedra? Pues a la velocidad que puedo mover mi mano, como un beisbolista, como un pitcher, ¿no? Va a depender de la velocidad de su brazo cuando suelte la bola. Pero si le pongo esta cuerdita y la hago girar, y ya tengo una aceleración centrípeta, y esa aceleración centrípeta lo acelera mucho más que mi brazo, y suelto la piedra del ángulo preciso, ya lo convierto en un arma mortal. Entonces, por supuesto que cualquier avance e innovación científica tiene este lado oscuro, ¿no? Porque Eh, incluso Einstein y Oppenheimer lo pasaron, ¿no? O sea, perdón. Sí, al momento de decir, oye, ¿qué estás haciendo? Al ver las Oppenheimer, ecuaciones, Oppenheimer le arruinó la vida al final, ¿no? Oppenheimer, antes de la bomba atómica, él hacía investigación en agujeros negros. Él tomó ciertos resultados de físicos anteriores a él, como Chandrasekhar y Jon Archibald Wheeler, y estaban simulando la implosión estelar de estrellas supermasivas. Y Oppenheimer y su equipo ya sabían que ciertas estrellas no solo podían, sino que estaban obligadas a colapsar en lo que hoy conocemos como agujero negro. El término no existía a finales de los 30 cuando Oppenheimer hacía esa investigación. Obviamente lo absorbe el proyecto Manhattan, porque Niels Bohr y Albert Einstein explican el tema de la fisión nuclear. Ellos son los científicos que explican que si divides un átomo, grandes cantidades de energía son liberadas. Pero lo hacen meramente académico, ¿no? ujú, Yo sí fue así de, oye, ¿por qué algunos elementos tienen vida media? Y la vida media es, si un elemento tiene una vida media de 5 años, significa que 1 kilo de ese elemento en 5 años va a pesar la mitad, medio kilo. Y en otros 5 años va a pesar 250 gramos.
y luego 125, y luego 67.5, y así va a ir, 62.5, y así va a ir decayendo. Y yo decía, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué espontáneamente algunos átomos se dividen? Y ellos encontraron la razón teórica de por qué pasaba. Niels Bohr y Albert Einstein y publican un paper, y luego de repente los científicos que creaban bombas y armas y que estaban buscando fuentes de energía más poderosas que el TNT, que la dinamita, dicen, a ver, podemos separar átomos y tener energía enorme. Y empieza esta carrera entre Alemania y Estados Unidos a ver quién desarrollaba primero la bomba atómica, ¿no? Y absorben a Oppenheimer. Pero, y bueno, sí, sí hubo mucho progreso en física nuclear, ¿no? Gran parte de lo que entendemos es de física nuclear. En aquella época no sabíamos cómo funcionaban las estrellas. La ciencia cierta no sabíamos qué tipo de reacción sucedió en una estrella para que tuviera la energía que tiene. Parte del desarrollo armamentista, pues, nos da la respuesta y sabemos que son fusiones de elementos muy ligeros para convertirse en elementos más pesados. Y hoy sabemos que todos los elementos, todos y cada uno, fueron hechos por una estrella. Como diría Carl Sagan, somos polvo de estrellas. No, estrellas. Somos estrellas Sí. platicando. No, ni se me El ocurre que lo mismo, o sea, esto tiene como dos caras, ¿no? Lo que vemos como muy peligroso a la hora de la tecnología armamentista es del mismo principio físico que nosotros usamos, por ejemplo, para las bombas que sirven para tratar el cáncer, por ejemplo, y que están emitiendo radiación y que tienen un fin positivo. Si no supiéramos una cosa, pues tampoco sabríamos la otra. la gente mostaza que acabó siendo el primer tratamiento de quimioterapia, ¿no? Sí, Así de simple. Entonces, platicaba con un amigo hace poco, ¿no? De qué será mayor, la cantidad de vidas que ha salvado la ciencia o la cantidad de vidas que ha cegado la ciencia. Es una pregunta muy difícil. Como tú decías, es una pregunta que muchas veces nos debiera poner al menos una especie de freno, pero en la práctica y en la investigación, bien difícil trazar la línea de hasta dónde sí y hasta dónde no. Como te decía, ¿no? La bomba atómica, pues fue un esfuerzo académico auténtico de entender lo que pasaba con estos elementos. Y claro. así casi cualquier cosa, casi cualquier fenómeno físico, podemos usarlo para dañar o podemos usarlo para crear. Me gusta retomar algunos comentarios que hace Mateus cuando habla de filosofía y sobre todo de temas como el método socrático, ¿no? Que a veces les damos herramientas a las personas, pero hay que prepararlas también, al menos moralmente, o al menos hacerlas conscientes del daño que podrían causar, ¿no? Y es donde creo que es importante, pues, la educación integral sobre todo. Sí, eso te iba a comentar, o sea, porque por ejemplo, independientemente de la formación que como científicos tenemos, a mí siempre me ha parecido vital que dentro de esta formación forme una parte importante, por ejemplo, la filosofía o el pensamiento crítico, que muchas veces dicen, bueno, si tú estás estudiando matemáticas, ¿para qué quieres filosofía? O si tú estás estudiando física, ¿para qué quieres esta parte? Y es fundamental, porque vas a enfrentarte a dilemas éticos, a tomas de decisiones, a cosas que tienen que ver mucho con la conciencia que tú vas desarrollando en los años. Y una persona que solamente sabe matemáticas, pues sabrá mucho, pero ve tú a saber para qué vaya a utilizar los conocimientos que tiene, o no va a Tal. tener un límite moral, ¿no? O algunas personas que ni siquiera saben tanto, que aprenden un poquito y empiezan a, a difamar o a cambiar el sentido real de lo que dice la ciencia. Y tenemos de repente me topo muy seguido, o me manda muy seguido videos de sanación cuántica, de la ley de la Es atracción, de cosas en cierto. la medicina, ¿no? Y lo sabes. Y dices, ok, sí, la cuántica es maravillosa, pero no es eso. A todo le ponen cuántico y Exactamente. Número uno, lo entendiste mal, lo estás comunicando mal y estás dañando a otras personas con tu mala comunicación. Cuando lo llevas al plano de la medicina, por ejemplo, es súper peligroso que le vendes la ilusión. Te voy a curar cuánticamente, te voy a sanar cuánticamente. ¿Y cuántas personas no han abandonado un tratamiento
real que les podría realmente ayudar por una de estas ilusiones, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el dilema ético, desde desde el cómo comunicamos, el cómo se interpreta y luego el uso y desuso personal que empiezas a darle a las ideas. Claro. Y ahí es lo que tú decías, ¿no? El pensamiento crítico a mí se me hace una herramienta fundamental, básica, ¿no? La capacidad de discernir, esto, esto tiene peso, esto es sensato, esto suena a que si esto hay que darle más tiempo, a, híjole, esto es una charlatanería. Ujú. Sí, sí, no vayamos más lejos, ¿verdad? Ahí hay una, no sé si, no sé si te enteraste del lío que armó sacó un podcast con un sanador cuántico, precisamente, Uh, y ya se la tragan en redes, precisamente porque están difundiendo la idea, y lo dijo así, con todas sus letras, ¿no? Pues el que está enfermo porque quiere, tú puedes sanar tu cuerpo si tú quieres, todas las enfermedades se pueden curar dependiendo del estado cuántico en el que te encuentres wow. y de tomarse con mucho cuidado, ¿no? Porque como tú dices, es como se malutiliza la palabra y se puso de moda y ahora nada más le agregas cuántico a algo, cobras un curso, cuando eso no es precisamente de lo que va la cuántica, Tal cual. pero como no se tiene también este acercamiento porque se visualiza como algo muy difícil, pues es muy fácil caer en la charlatanería Es correcto. Y como te decía, el dilema moral, como mencionabas, no puede ser desde el, sé que puedo clonar humanos, pero no debo hacerlo. Sé que puedo crear bombas, pero no debería hacerlo. Y por otro inteligencia lado es, artificial, ¿no? exactamente, la inteligencia artificial puede crear brechas más grandes que no debería hacer, pero ya lo está haciendo. Y también sé, crea desinformación, crea daño. Y digo, no es un arma de destrucción masiva, pero se puede convertir fácilmente en una, ¿no? Como este podcast. Y muchos otros que de repente me comparten y me preguntan qué opinas y actualmente ya no me enojo. Mejor hagamos ciclos y charlas como estas para Mindship y otras sociedades que nos permitan acercarnos a lo que sí es la ciencia y cómo diferenciarlo, ¿no? De la charlatanería y de algo que es pseudociencia y cosas por el estilo. Claro, y por ejemplo, hace poco también charlaba con un amigo que es psicoanalista, de que muchas veces hay ramas de todas las disciplinas que ciertamente no son consideradas como ciencias formales, tal el caso, por ejemplo, de la psicología. Y aún así, se han estudiado y se ha formado la gente con la intención de darle más formalidad a las evidencias, aunque es difícil, entiéndase, porque ellos trabajan con comportamientos sociales y que el comportamiento social es lo más difícil, que tú puedas decir esto tiene un patrón y así se va a comportar y así va a ser el resultado. Eh, pero aún así hay esas diferencias que dicen, puedes tú confiar en una persona que está estudiando formalmente y el Reiki. Sí, Tal cual. Y, no, no se puede. y, y una guía general, ¿no? Y un consejo. Cuando algo, cualquier cosa, se quiere hacer pasar como la verdad absoluta o te quiere hacer ver que tiene todas las respuestas, que te va a sanar, te va a curar, te va a mejorar tu vida en todos los aspectos imaginables e inimaginables, duden de ello. Entonces, lo que te decía, ¿no? La ciencia verdadera no tiene miedo de decir, no sé, Exacto. no tiene miedo de decir, la verdad, no hay curas mágicas, tú lo sabes en medicina, ¿no? Este medicamento que tiene esta otra serie de efectos secundarios que vamos a controlar y monitorear de esta forma, esta cirugía que tiene un riesgo, etcétera, pero no hay las panaceas, no existe tal cosa. Y al día de hoy, como seres humanos, en todo nuestro conocimiento, por más grande que sea, quedan muchas preguntas abiertas para las cuales no tenemos respuesta. Entonces, desde ahí radica la primera honestidad intelectual, ¿no? De nuevo, cuando les quieran vender una idea mágica y milagrosa, lo más probable es que sea falso. Dicen que lo que sirve para todo no sirve para nada. Exacto, tal cual, Ajá. no, no lo pudiste decir mejor. Y,
Y ahí parte el pensamiento crítico, ¿verdad? Del que hablábamos. El poder separar el anhelo de la realidad. ¿No? Y que, por ejemplo, cuando nosotros preparamos experimentos científicos, ahorita me suena mucho lo que tú dices de las probabilidades que se manejan en la cuántica y que no son deterministas, que son más probabilísticas. Igual cuando nosotros planteamos un nuevo tratamiento o un nuevo acercamiento o una nueva intervención, siempre consideras el error, que esto es lo padre de la investigación. O sea, no puedes tú hacer una hipótesis que sea 100% verdadera. Tú tienes que plantear una respuesta en positivo, una respuesta en negativo, que las dos se acercarían a la verdad, y Ujú. después tienes que plantear un margen de error, porque ese error puede ser aleatorio y nada más no pasa nada, ¿verdad? Lo tienes que considerar. Y esa es la honestidad de la cual se manejan dentro de la investigación y a lo mejor no le acertamos al 100%, pero sí vamos a tener un acercamiento que te permita, en nuestro caso, sanar. En tu caso, pues acercarte más a las cosas funcionales que están buscando. Tal cual, si tu hipótesis no es falsable, no es hipótesis. No es hipótesis. Y tú no es- Oye, Pedro, se me estaba ocurriendo hace ratito porque hace unos años estábamos platicando de que, por ejemplo, en varias áreas, ya cuando eres como muy especialista en eso, de repente hay cosas que tú dices, esto estaría bueno que supiera toda la gente. A lo mejor yo lo sé, pero de nada sirve que yo lo sepa si no lo sabe la vecina, ¿no? O sea, porque son cosas de la vida cotidiana que se nos hace como muy práctico y bueno, de mi parte a mí me gusta como expresarlas. Mm, en la física, no sé, habrá cosas como que tú digas, este conocimiento que aunque tú digas, no me va a servir nada en la física, todos los días lo utilizas hasta para cruzar la calle, ¿no? O sea, que inconscientemente calculas la velocidad, la aceleración en la que viene la bicicleta para que no te atropelle. Entonces, ¿me podrías decir así como alguna cosa que se te ocurra de que la gente la pudiera usar de manera cotidiana, que es un conocimiento? Sí, lo que decías, ¿no? Ah, desde bebés, desde muy bebés, nuestro cerebro hace, aunque odiemos las matemáticas, que mucha gente lo entiendo, no la apasionan tanto como a otros, nuestro cerebro hace un montón de cálculos en segundo plano de los cuales ni siquiera somos conscientes. Ah, por ejemplo, cuando entras al hospital o cuando entran a un edificio o algo, que ven la puerta y que dice jale o empuje, más o menos sabe tu brazo con qué fuerza debe empujar o jalar la puerta. En ocasiones falla y está mucho más o mucho más dura de lo que esperabas, pero la mayoría de las veces la fuerza que ejerzas intuitivamente va a ser la correcta para abrir o cerrar la puerta. Y ahí están aplicando un montón de principios de mecánica, ¿no? Algo se llama torque, el momento de torsión, la aceleración de su brazo. Porque no arrancas la puerta. No arrancas la puerta y no la atraviesas con tu mano, ¿verdad? No rompes el vidrio, por ejemplo, Ujú. si quieres empujarla del vidrio. O no te fracturas la mano al, al apoyarla y empujarla y te fracturas las falanges o la muñeca o algo por el estilo. No pasa, ¿verdad? Imagínense la cantidad de cálculos que tuvo que hacer el cerebro de cada uno de ustedes para que la palma de la mano impacte con el vidrio con la fuerza y presión suficiente para que no se fracturen la mano, para que no rompan el vidrio y para que cierre la puerta y ustedes pasen corriendo a llegar a tiempo a su cita o a su trabajo o a lo que sea. La aceleración, el inicio de movimiento y luego todos los caminos eléctricos que recorrió esa señal desde sus neuronas hasta los músculos y la demanda de oxígeno y de sangre que eso requirió para que tu brazo se moviera, etcétera, etcétera. Todos nuestros cerebros son muy buenos calculando en segundo plano. Entonces, lo que yo quisiera que se quedaran el día de hoy es que las matemáticas, la física y la ciencia no son tan difíciles como lo pensamos muchas veces. No son inaccesibles. La hacemos de forma intuitiva. Lo que decías, ¿no? Oye, voy caminando por la calle y cambio el semáforo y veo que arrancó la motocicleta, corro o me regreso. Muchas veces nuestra decisión es atinada porque calculamos cuánto tiempo va a tardar la moto en llegar al punto de impacto y cuánto tiempo tardamos nosotros en llegar a la acera.
y hasta aceleramos más vamos recalculando todo el tiempo. Ujú, Entonces, ah, a veces las personas que hacemos la ciencia somos quien lo complicamos de más el acceso a otras personas, porque usamos muchos tecnicismos, porque usamos muchos acrónimos, porque usamos muchas fórmulas que no nos gusta explicar paso a paso como examen de primaria o de secundaria, pero todos ustedes tienen la capacidad de entenderlo. Ahora, requiere esfuerzo, pero ya lo hacen. Aunque no les guste la física y las matemáticas, ya la hacen en su vida diaria, como decía Kitsia, la hacen todo el tiempo. ujú, ¿Cómo me siento? ¿Cómo me paro de la silla? ¿Cuánta fuerza le pongo a mis pies a levantarme de la silla para que me levante y no brinque, por ejemplo? ujú, Son máquinas que hacen físico-matemáticas todo el tiempo en su cerebro. Entonces, dense la oportunidad de realmente entender los conceptos que hay en la mecánica cuántica, en la física, en la gravedad, un agujero negro, una galaxia, son estructuras maravillosas, fantásticas, cautivadoras, y todos tenemos la capacidad de entenderlo. Un poquito de esfuerzo y listo. Decía Richard Feynman, uno de los más grandes profesores de física, una de las mentes más brillantes en física, premio Nobel incluso, que no era ningún talento especial lo que él tenía. Sí, sí lo tenía, ¿no? Pero él decía que no. ujú. Más que nada era esfuerzo constante y dedicación de la que todos los seres humanos pensantes gozamos. Y se ve con otros ojos, ¿no? Se siento que cuando uno se relaja y se deja envolver por la ciencia, los mismos fenómenos cotidianos se ven con otros ojos y se disfrutan con otros ojos. Y de repente te encuentras, no sé, saboreándote el amanecer o cómo hierve la taza del café o a cuánta temperatura te sabe diferente el café, porque también es, ¿Por qué se quemó el café? porque se te quemó el café. No, y hablando de fenómenos cotidianos, y yo creo con esto podríamos cerrar. La verdad es que me encantó platicar contigo. Ojalá que me puedas acompañar en otras ocasiones, Pedro. Pero, a ver, el eclipse de abril. Viene un fenómeno importante. Viene un fenómeno importante, un eclipse total de sol. Y para la comunidad Mindshop, en la runa de Mindshop Física, estamos organizando un viaje de campo para ver el eclipse de sol en Mazatlán, precisamente. Qué rico. Sí, ¿Por qué es importante? Eh, Cuidarse, porque ya ves que muchas personas de repente que, ay, que con una radiografía o con, y inventan de repente cosas, o sea, sí es peligroso verlo directamente, qué diferencias hay entre la luz o la radiación emitida, no sé, porque a lo mejor se piensa que como se oscurece, ya lo puedo ver y no pasa nada. ¿Qué pasa ahí? toda la luz que podemos ver y la que no podemos ver es parte del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético nos dice que la radiación electromagnética va de tal a tal rango. Nuestros ojos están evolucionados para ver con seguridad una parte bien pequeñita de este espectro. Y es la luz visible y es lo que reconocemos como el rojo. Bueno, siendo estrictos, desde el violeta hasta el rojo es el rango. El violeta es el más energético y el rojo es el menos energético. Pero más allá de esos espectros, hay ultravioletas, hay rayos X, por ejemplo, hay infrarrojos, hay muchas longitudes de onda para las cuales no estamos listos para procesar. Y hacia las longitudes de onda energéticas que el Sol las emite, los ultravioletas, es tanta la intensidad que nos puede quemar la retina, que es la parte de atrás de nuestro ojo que nos ayuda a ver. Y aunque no sea un daño al 100%, el solo hecho de ver unos segundos directo al Sol genera una pequeña quemadura en la retina. Y la genera mucho con los rayos ultravioleta. Todos ustedes han escuchado de ponte protector solar. En la playa no te asoles mucho sin protector porque te va a dar cáncer de piel. Este tipo de daños a la salud los crean los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son del violeta, todavía más a la izquierda, son muy energéticos, causan quemaduras muy fácilmente. Cuando tenemos un eclipse de sol, y sobre todo un eclipse total de sol, en donde la luna está cubriendo al sol, nos deja de llegar la luz visible, pero la luz ultravioleta nos sigue llegando.
Y entonces es más factible que nos quedemos así viendo porque como Exactamente, no hay no, luz. no, van a sentir que les abren los ojos, literal, pero su cerebro va a decir, pero ¿por qué me abren los ojos si el sol no está brillosito? Todos los rayos ultravioleta están rodeando la luna y están llegando directo a sus ojos. Es muchísima radiación. Es el equivalente de un día así súper solar. De esos que la aplicación del estado del tiempo te dice índice VA y UV altísimo, uso protector solar y no corra en la calle de tal a tal hora porque se va a quemar. Ujú. Esas condiciones son las que se van a dar en cualquier eclipse solar. Los rayos UV van a seguir llegando, van a rodear así por completo a nosotros. Lugares estratégicos para ver el eclipse. En México, Mazatlán va a ser el mejor lugar. Ok. Ahí, y si quieres, te paso el link de la NASA, para que lo subas aquí en la descripción del podcast. Y hay una franja de penumbra total, al 100%, que más o menos viene cruzando de Texas, luego hacia el norte de México, me parece que parte de Chihuahua, Coahuila, y en México sale por Mazatlán, y esa es la zona de máxima sombra. Va a ser eclipse total de sol en esa franja, y tiene como 100 kilómetros o 80 kilómetros a cada lado, ¿no? O sea, no tiene que estar justo en medio de la línea. Y luego un poquito más al norte, un poquito más al sur, vamos a poder apreciar un eclipse parcial al 70%, al 80%, etcétera. Depende de qué tan alejados estemos de esa línea óptima. Entonces, te la comparto y para la comunidad, digo, si hay de Texas o algo por el estilo, te voy a decir, mira, esta ciudad aquí es la que más me conviene para verlo y véanlo. Va a ser un fenómeno increíble. Igual te voy a pasar el link hay unos lentes que son muy económicos, los hace Celestron, quien también fabrica telescopios que son seguros para observar un eclipse de sol. No se van a quemar sus ojitos. Te voy a dejar el link. No, no ganamos ninguna comisión, ¿verdad? Pero sí vamos a ganar que la gente se cuide. Y son Sí, muy económicos. La verdad, si hagan la inversión, si lo quieren ver. Cuídense, una careta de soldador, unos lentes polarizados, una radiografía, no sirve, no no sirve. filtran las frecuencias que deben filtrar. Una careta de soldador pues va a arruinarles el eclipse, lo van a ver bien feo, bien disminuido, y no lo va a proteger de rayos ultravioleta. Protege de radiación cercana que tienes a pocos centímetros de tus ojos, no a radiación ultravioleta cósmica. Entonces, no lo hagan. Ni directo con telescopios, ni El nada. telescopio, al telescopio también tiene que poner un filtro, si no, pues van a dañar su telescopio y si se les ocurre verlo a través del telescopio sin protección, van a amplificar el daño a su retina 10, 20, 50 veces. Y si tiene un telescopio con una camarita digital que le conecten y lo ponen directo, van a quemar el sensor de su cámara. De repente va a ver que su cámara toma las fotos borrosas o con manchas, todos los píxeles que quemó los rayos UV. También pueden comprar ese mismo Fibles Celestron que lo vende como en hojas tamaño carta y recortarlo para hacer el filtro de su telescopio o comprarle un filtro enroscable a su telescopio. Esa es la mejor. Y los filtros siempre el lado brilloso. Tiene dos, uno que es como espejo plateado y Ujú. otro oscurito. El brilloso va hacia el sol, el oscurito es el que se ponen para observar. Pues ya está. Vamos a prepararnos para el eclipse y dejamos abajo pues toda la información. Y te la hago Eh, llegar y la Siguen a Pedro compartimos. en sus redes. ¿Dónde te pueden encontrar? No, ¿Ya, no ya me tus clases? sigan, no me sigan ni yo sé dónde voy. No, no es cierto. No, no Bueno, soy, no. no soy muy activo en redes, para ser honesto. No, no tengo canal de YouTube, no me da la vida. Personas como tú las admiro que pueden hacer un poquito de todo trabajo, investigación y aventarse un podcast y hacer pláticas bien interesantes. Pero se pueden Eh, meter a tus clases. Sí, se puede meter a mis clases en mindshop.café, diagonal instructores, ahí encuentran. Vamos a abrir 2 semanas, arrancamos un nuevo grupo de mecánica. Está bien padre las clases de mecánica porque hablamos del universo a gran escala, vamos a hablar de agujeros negros, agujeros de gusano, galaxias, el cosmos en general. Uso Instagram, solamente, y si me escriben, nunca publico nada, o sea, la verdad, como les digo, no me sigan porque esperen ver contenido frecuente, no lo hago. Pero si alguno de ustedes tiene alguna duda de física o algún comentario, yo atiendo mi chat y a veces me tardo en contestar, pero siempre les contesto, eso seguro. Te dejo aquí mi etiqueta de
Es Pebeles, pero en lugar de E son números Tres. 3, ¿no? Aquí abajito Muy los vamos a ver. fácil. Sí, Muchísimas sí, gracias. gusta de ahí de escribir. Y también, si les gustó y tienen alguna duda particular, déjenla en los Comentarios. comentarios del video y cuando tenga chance de meto les contesto, eso sí. Excelente. Y si, y si muchos preguntan por lo mismo, igual y hacemos una edición especial para responder preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Pedro. Fue un deleite hablar contigo y pues apadrinaste el año, entonces pues dobles gracias. Gracias a ti, Kitsia, por la invitación y felicidades por este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Pues ya saben, sugiéranos a quién quieren que traigamos. Muchas gracias por estar aquí. Dejen su like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que vamos subiendo. Hasta luego. Bye. Y